Hola, este es el primer vídeo de física nuclear. Vale, vamos por partes. Primero vamos a hablar del átomo, ¿vale? Y luego para que tengamos una idea del entorno, y luego nos centraremos en el núcleo. Entonces empezamos por el concepto de átomo. Átomo viene del griego y significa indivisible. En aquella época, claro. Hoy en día sabemos que el átomo no es indivisible, bueno, ya se sabía desde hace tiempo. Digamos que tampoco hace mucho, en 1911 Rutherford fue el que se dio cuenta de que el átomo tenía una cierta estructura interna, haciendo un determinado experimento con un pan de oro, bombardeó a ese pan de oro con radiación y vio que la mayoría de radiación atravesaba y una pequeña porción rebotaba. Bueno, eso os lo explicarán probablemente en química, pero digamos que detectó la estructura interna del átomo. El átomo sí que es divisible y está compuesto por partes que vamos a analizar ahora. Y una confirmación de que ese modelo era efectivo, aunque ahora ya está superado, vino en 1932 por Chadwick, que encontró el neutrón. Entonces, ¿cómo es la concepción inicial que tenemos? A lo largo de los vídeos desmontaré esta idea, ¿vale? Porque tampoco es la que hoy conocemos. Pero la que nos han enseñado desde pequeñitos, tenemos que un átomo está compuesto por un núcleo donde está concentrada toda la materia, y unos electrones que son como moscas cojoneras dando vueltas a su alrededor, tal cual un sistema planetario, ¿vale? Los electrones son los que están dando vueltas, como digo, y prácticamente tienen una masa muy pequeña, y toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Y ese núcleo se compone a su vez de partículas que son protones y neutrones. Juntos se llaman nucleones. Cuando hablamos de nucleón, hablo tanto de protones como de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene exactamente la misma carga que el electrón, pero en positivo, y los neutrones, no hay que pensar mucho, son neutros, no tienen carga. ¿De acuerdo? Entonces, la química, espero que no haya ningún químico en la sala. Y si hay un saludo a Donjo. Hola, Donjo. Los químicos se dedican a jugar con los electrones, ¿vale? Entonces eso sería física atómica, o lo que ellos llaman química física. Nosotros nos vamos a centrar en el núcleo, ¿vale? Entonces, ya digo, todo lo que es la química es los electrones. Vamos a empezar con nomenclatura. Cuando yo tengo un átomo normalmente tiene un nombre, por ejemplo, carbono, eso está en la tabla periódica, y ese elemento, vamos a hablar primero en general, ese elemento tiene dos características, que es el número de protones y el número de neutrones. Bueno, pues normalmente aquí abajo se suele poner Z, que es el número atómico, y el número atómico es el número de protones que tiene ese átomo. A partir de ahora voy a utilizar indistintamente átomo y núcleo. La única diferencia entre un átomo y el núcleo es que el núcleo tiene alrededor pues unos electrones dando vueltas, para que los químicos jueguen. Hola, Donjo. Y arriba tenemos el número másico. El número másico es el número de nucleones. Por lo tanto son protones más neutrones. Luego, si quiero saber el número de neutrones, resto A menos Z. Un átomo neutro siempre va a tener el mismo número de electrones que de protones. Si tiene más o menos electrones, ya tenemos catión o anión, ¿vale? Ya digo, eso para los químicos. Por lo tanto, a partir de ahora, si yo pienso en un átomo neutro, número de electrones coincidirá con el número de protones. Primera cosa importantísima, carbono. El carbono es un átomo que tiene como número atómico 6. ¿Eso qué significa? Que tiene 6 protones. Si el átomo es neutro, ¿cuántos electrones tendrá? Muy bien, 6, la he pillado distraída. Sí, no, es que estaba pensando que antes yo tendrá el mismo número de protones que de neutrones. Que de electrones. Ah, te he entendido mal y me he quedado pensando, digo, vale, pues por eso no estaba... Vale, entonces, el carbono que tiene 6 protones siempre tendrá 6 electrones. ¿Eso qué significa? Que químicamente,
todos los átomos de carbono, por el hecho de tener 6 protones, por eso se llaman carbonos, químicamente son iguales. Ahora bien, yo puedo tener lo que se llama carbono 12, eso significa que 12 menos 6, 6, este átomo o este núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones, pero luego puedo tener otro átomo que también es carbono. Si es carbono, obligatoriamente este número tiene que ser 6. El nombre va asociado al número atómico. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Pero, por ejemplo, este es carbono 14. Claro, al decir carbono ya digo 6. Tengo que añadir el número másico que es el que cambia. Carbono 12, carbono 14. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, y evidentemente 6 electrones. Y el carbono 14 tiene 6 protones más 8 neutrones. 14 menos 6, 8. Y tiene igualmente 6 electrones. Exactamente. Químicamente, 6 electrones, los químicos que juegan, son indistinguibles. Ahora, estos átomos, por ejemplo, tienen una masa distinta porque este tiene 2 neutrones más que este. Y físicamente tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, este es radiactivo, este no es radiactivo. Los átomos que son de la misma naturaleza, es decir, el mismo nombre, es decir, mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, se llama isótopos. ¿Qué se llama isótopos? A los átomos con diferente número másico. Es decir, este es el isótopo 14 y este es el isótopo 12. Vale. Cuando hablamos de isótopos estamos comparando dos elementos químicamente idénticos, pero físicamente distintos, porque tienen diferente número de neutrones. Ahora vuelvo. ¿Queda claro este concepto? Un detalle para los que sabéis química. El número másico que he puesto ahí no coincide exactamente con la masa atómica. La masa es la masa que tiene, que se suele medir en UMAS, eso lo habéis visto en química, unidad de masa atómica, pero este es el número de protones más neutrones. Como un protón y un neutrón tiene 1 y pico, 1,0 y pico UMAS, para átomos ligeros, por ejemplo, el carbono, cuando veis su número, su masa atómica es 12, ¿vale? 12, algo, porque hay algunos isótopos que tienen el carbono 14, ¿vale? Entonces yo, como físico, voy a hablar de números enteros, no confundáis con masa atómica. El número másico es un número entero, no es decimal. Y esta es la composición de los átomos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de uranio, claro, yo no tengo por qué saberme la tabla periódica, pero voy a la tabla, la miro, y por el hecho de que me digan uranio, ya sé que es 92. 92 protones. Muy bien, 92 protones, perfecto. Todos los átomos de 92 protones tienen como nombre uranio y químicamente se comportan como uranio. Ahora, hay varios isótopos del uranio. El 235 y otro isótopo muy conocido es el 238. ¿Vale? Ya hablaremos de ello cuando hablemos de reacciones nucleares. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si a mí en un ejercicio de física, como no tengo por qué saber química, me hablan, luego haremos ejercicios en otros vídeos, que tengo que averiguar números atómicos y números másicos, si yo no me sé la tabla y me sale un 92, pues lo llamo X y ya está, lo llamo X si no me sé el nombre. ¿Vale? No tengo por qué saberme el nombre como físico. El nombre del elemento. El nombre del elemento, exactamente. Por ejemplo, para que entendáis bien el concepto de isótopo y la diferencia entre física y química, el átomo más simple del mundo es el átomo de hidrógeno. 1, 1. ¿Cuántos protones hay? 1. 1. ¿Cuántos neutrones? Neutrones. Si estos son protones más neutrones y el resto 1 menos 1, 0. Es decir, el núcleo del átomo de hidrógeno es un protón. Este átomo es un protón y un electrón dando vuelta, ¿vale? Es lo más simple posible. Y esto es el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, al protón también le pondremos como números 1, 1, 1, 1. Pero luego tenemos otro isótopo del hidrógeno, que es el 1, 2. Un protón, 2 menos 1, un neutrón. A este se le llama deuterio. Deuterio. Conviene que sepáis el nombre. Y este es otro isótopo, un protón y 2 neutrones, es el tritio. Tritio, ¿vale? Pero esos nombres son específicos del hidrógeno.
de los diferentes isótopos del hidrógeno. Cuando yo hablo de hidrógeno hablo del básico, cuando hablo de deuterio y tritio ya son isótopos que como son especiales le he puesto nombre. Vale. A este lo llamo uranio 235 y uranio 238. Lo podría llamar hidrógeno 2, hidrógeno 3, pero Ya. como se usan mucho en reacciones Se les ha puesto nucleares, nombre. tienen nombre propio. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo cojo un vaso de agua, ahora ya me voy a química, ahora donjo, el agua es H2O, es una molécula compuesta por un átomo de hidrógeno, perdón, de oxígeno Y dos de y dos de hidrógeno. Vale, pues en ese vaso de agua, la inmensa mayoría de las moléculas de agua van a estar compuestas por hidrógeno. Pero habrá una pequeña porción que en lugar de ser hidrógeno es deuterio o es tritio. Químicamente yo me bebo el vaso y no pasa nada. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, luego en otro vídeo hablaremos de lo que es el agua pesada, que es agua con, en vez de hidrógeno, deuterio. Yo puedo coger un vaso de agua pesada, es decir, agua donde todos los átomos de hidrógeno son deuterio, bebérmelo tranquilamente, no hay ningún problema. Químicamente es indistinguible, pero físicamente el hidrógeno, el deuterio y el tritio tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, carbono 12, carbono 14, no radiactivo, sí radiactivo. ¿De acuerdo? Esta es la nomenclatura que vamos a utilizar en física nuclear cuando hablemos de átomos. Una preguntita. ¿Por qué arriba los numeritos del hidrógeno los pones a la izquierda y aquí en cambio en H2O, que todos sabemos, está a la derecha de la H? No tiene nada que ver. Esto es física nuclear, es decir, hablamos de los núcleos, y esto es química. Son átomos. Es decir, esto lo que me está... Pero de todas formas aprovechamos. Esto lo que te está diciendo es el número de átomos que componen la molécula. Por ejemplo, el H2O sería un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Luego ya Donjo te explicaría el por qué van enlazados así, no en línea, ¿vale? Vale. Pero este 2 indica dos hidrógenos y un oxígeno. Por eso precisamente los físicos ponemos esos números a la izquierda para diferenciarlo de la química, de subíndice, digamos. de química, ¿vale? Vale. No hablamos de nada de Gracias. eso, ¿vale? Gracias. Vale, una preguntita que no sé si me he quedado a medias o no. A ver, hemos visto que el hidrógeno puro, el 1,1, es lo mismo que un protón. Por tanto, un protón tiene los mismos números atómicos y másico que el hidrógeno. O sea que si pones P11 es como si estuvieras poniendo hidrógeno. Hidrógeno, ¿vale? El neutrón no es un elemento químico, ¿vale? Es una partícula. Pero si voy a jugar a hacer reacciones con numeritos, me interesaría saber qué números llevan asociados, ¿vale? Yo te guío. El numerito de abajo, el número atómico. El número atómico es el número de protones. ¿Esto cuántos protones son? ¿El neutrón cuántos protones son? El neutrón es la mitad de... Vale, no improvises que eres de letra. ¿El neutrón es un protón? El neutrón es un protón. No repitas la pregunta. Ah. ¿El neutrón es un protón? No. Vale, eso es lo que queríais. Por tanto, 0. ¿Ves los de letras cómo se enrolla? Primero te vuelvo a hacer la pregunta para dar... No. ¿Cuántos protones son un neutrón? Ninguno. 0. Vale. Luego el número atómico de un neutrón sería 0. Ah, vale. Y ahora que ya has entendido la lógica, número másico. Este neutrón, ¿cuántos protones más neutrones son? 1. 1. Vale, pues el neutrón tiene de números 0, 1 o 1, 0, en el orden en el que lo quiera leer. El protón es el 1, 1. Como partículas elementales. El electrón, por ejemplo, ya veremos qué números lleva. Sí, porque ese está por ahí. Vale, entonces como no está en el núcleo, ¿vale? Me interesa lo nuclear. ¿De acuerdo? Tenemos clara la nomenclatura porque vamos a jugar todo el tema con esta nomenclatura. Es fácil de recordar, ¿verdad? Vale. Vamos a dar una vuelta a esto. A ver, cuando hemos dicho dar una vuelta a esto, no nos referíamos a esto, Bonica. Vamos ahora a hablar de tamaño para que nos hagamos una idea, ¿vale? Normalmente el tamaño... Claro, tenemos átomos más gordos y menos gordos, ¿vale? Pero, grosso modo, los átomos suelen tener un tamaño del orden del Armstrong. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Da igual, muy pequeñito. Muy pequeño, muy pequeñito, ¿vale? Pero lo importante, como esto es física nuclear, centrémonos en el núcleo. Un núcleo, aparte que tiene un tamaño que viene dado por una fórmula que la verdad es que nos da igual, es 1,2 por A elevado a un tercio de A, da igual. Un núcleo tiene un tamaño del orden del Fermi. Y un Fermi es 10
a la menos 15 metros. Que si yo hablo de esto exactamente, es decir, vale. Sabéis que el sistema internacional se está abandonando y a partir de dentro de poco todo se medirá en campos de fútbol. Se han quemado 40 campos de fútbol. Vale, pues yo me adapto. Vamos a hablar de campos de fútbol. Para que os hagáis una idea, ya no del tamaño del átomo, que es muy pequeño, todo el mundo ya sabe que es muy pequeñito, ¿vale? Pero del núcleo. Imaginaos un campo de fútbol, ¿vale? Vale. El campo de fútbol sería el átomo. El átomo. Vale, pues el núcleo sería una canica puesta en el centro del campo. Y los electrones serían moscas dando vueltas, aunque las moscas serían gordas, mucho más pequeñas. Pulgas, pero para que las pulgas... La pulga que está volando encima de una mosca alrededor de la canica. Eso sería un átomo. Con lo cual fijaos que prácticamente el átomo es vacío. Luego hablaremos de la canica también está vacía, ¿vale? Por eso llevo todo el año diciendo, es que la materia no existe. Eso son mis alumnos, los que no sean mis alumnos no me entenderán. ¿De acuerdo? Esto es del tamaño del cual estamos hablando, es decir, el núcleo es 100.000, hay 5 grados de diferencia, 5 órdenes de magnitud, son 100.000 veces más pequeño, ¿vale? El núcleo es súper pequeño y es en lo que nos vamos a centrar. Vamos a hablar de fuerzas. Hasta ahora conocéis dos fuerzas. La fuerza gravitatoria. Hago así y luego empiezo a contar así, os voy a liar. Para liaros, qué malo soy. La fuerza gravitatoria. Habrá un vídeo específico para hablar de las 4 fuerzas de la naturaleza. Ay, 94, sí, que es ¿vale? muy bonito. La fuerza gravitatoria, que tiene alcance infinito y que es siempre atractiva y actúa siempre sobre las masas. Y luego tenemos la fuerza electromagnética, que puede ser atractiva o repulsiva y que actúa sobre las cargas. Son las únicas que conocéis. Cualquier fuerza, por ejemplo, la fuerza que yo estoy haciendo para sujetar esto es fuerza electromagnética. Yo tengo alrededor un campo electromagnético que interacciona con el campo electromagnético del rotu y se queda flotando. Si lo viéramos con un microscopio, veríamos que no me toca la piel. Hay una diferencia. Mi chica está poniendo cara de alucinada. Eso hay que creérselo, ¿no? Cómprate un microscopio muy gordo y lo miras, ¿vale? Eso es así. Por ahora, para nosotros, solamente existen esas dos fuerzas. Vale. Luego, todo lo que no sea gravitatorio, cualquier cosa que empujéis, cualquier cosa que hagáis, es electromagnética. Vale, pues fijaos qué problemón tenemos ahora. El núcleo. El núcleo se compone de protones, vamos a ponerlos así, por ejemplo, y neutrones, que no tienen carga, ¿vale? Ujú. Vale. Por ejemplo, ¿qué átomo sería? Esta pregunta es jorobada, ¿eh? ¿Qué átomo sería? ¿Qué A átomo ver, sería? ¿qué contarías? Sería, porque has borrado la pizarra, sería... Cuenta, ¿qué vas a contar? Sería 5 neutrones 5 neutrones, 5 neutrones, y 6 protones. muy bien, 6 protones. No tengo por qué saberme que 6 protones corresponde al carbono, pero Ah. si me lo sé, es carbono. Vale, pues este, por ejemplo, que no estaba previsto, he puesto circulitos al azar, que huele muy bien. Esto sería carbono, Ujú. porque hay 6 protones, que es la clave. Químicamente es carbono. Y esto tendría 6 protones más 5 neutrones, 11. 11. Pues este es el isótopo 11 del carbono, que no creo que ni que exista y que se desintegre enseguida, ¿vale? Bueno, pues a lo que íbamos, que no nos enrollemos. Las masas son ultra pequeñitas, con lo cual la fuerza gravitatoria es más que despreciable. O sea, olvidaos de la fuerza gravitatoria en nuclear, ni se nota, ¿vale? Con lo cual, lo único que tenemos aquí es los neutrones no tienen carga, no sufren ni producen fuerza electromagnética, y los protones, como tienen carga positiva, tienen la misma carga, se repelen. Con lo cual, aquí lo único que tengo en principio son fuerzas de repulsión que tenderían a desestabilizar ese núcleo. Debe existir alguna fuerza que actúe de pegamento para juntar esas partículas. Que no es ni la gravitatoria ni la electromagnética. Muy bien, ¿veis? Entonces, tiene que haber una fuerza distinta. Bueno, pues en 1935... ¡Sí! Mi memoria de pez. 1935, el señor Yukawa, cambia las fechas. ¿Ese es un japonés? Yes, of course. En 1935, Yukawa postuló la existencia de una fuerza nuclear que ya le vamos a poner apellido, porque ya os aviso que no es la única. Fuerza nuclear fuerte.
La fuerza nuclear fuerte es una fuerza que, primero, no tiene nada que ver ni con la masa ni con la carga. Es atractiva y es lo que mantiene pegaditos los protones y los neutrones. Muy bien, protones y neutrones, es decir, nucleones. Actúa por igual en protones y neutrones. Tiene que existir esa fuerza, porque si no esto es inestable, pero no la hemos detectado nunca. Luego tiene que ser una fuerza de corto alcance. Las dos que conocemos, la gravitatoria y la electromagnética, si os acordáis de la fórmula, las dos tenían partido por R cuadrado. Luego, para que la fuerza sea cero, la distancia tiene que ser infinita. Son fuerzas de alcance infinito. No tanto, pero bueno. A nivel teórico sí que llegarían hasta el infinito. Esta, que la fórmula no la vamos a ver porque es súper complicada y nos da igual, es una fuerza de corto alcance. De hecho, tan corta que solamente está dentro del núcleo. No interviene sobre los electrones ni sobre otro átomo. Con lo cual, a partir de ahora tenemos tres fuerzas, la electromagnética, la gravitatoria y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos protones y neutrones. Los nucleones. Fijaos que de corto alcance es que, si yo representara en una gráfica número de neutrones, por ejemplo, y número de protones, ¿de acuerdo? Esta es la bisectriz, es decir, sobre esta línea estaría, si yo pongo aquí un puntito, significa que tiene el mismo número de protones que de neutrones. Pues si yo analizo los núcleos que hay estables en la naturaleza y los pongo, pues son así. Es decir, para los átomos ligeros tiene el mismo número de protones que de neutrones. Os recuerdo, carbono 12, 6 protones, 6 neutrones, o carbono 14, 6 y 8. Sin embargo, el uranio, que es 92, 238, 235, es mucho mayor. Más. Para que sea estable, tiene que tener los átomos gordos más neutrones que protones. ¿Por qué? Porque, fijaos, al poner muchas partículas, el átomo acaba siendo, el núcleo acaba siendo tan gordo, que este protón y este protón se siguen repeliendo por la fuerza electromagnética porque es de largo alcance, pero la atracción de la fuerza nuclear fuerte no llega ni siquiera a esa distancia, tan corto alcance que es. Entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Poner muchos neutrones que actúan de pegamento. Los neutrones con los protones se atraen, pero no se repelen. Entonces, los átomos estables, los gordos, van a tener más neutrones que protones para que hagan de pegamento y no hagan repulsión. ¿De acuerdo? Por eso esta curva, ya hablaremos más adelante de ella cuando hablemos de radiactividad. Es importante que veáis que los átomos estables, los ligeros tienen el mismo número de protones que de neutrones y los gordos tienen mucho más neutrones que protones. Porque la radiactividad es un reajuste de la naturaleza en átomos que están fuera de esa gráfica, porque tienen de más o de menos. ¿Vale? Algunas cositas. Luego ya tenemos el motivo por el cual el núcleo es estable, con una tercera fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte. Y por último, en este primer vídeo me gustaría hablar de lo que es la energía, para que entendáis el concepto de energía nuclear. Vale, tengamos en cuenta una cosa, la naturaleza tiene, bueno, aparte de que hay un concepto complicado que es el de entropía, que tiende al desorden, ¿vale? Digamos que la naturaleza también tiende a la mínima energía. Las cosas que hace, las hace con el mínimo esfuerzo. Ya no con el mínimo esfuerzo, sino para tener la mínima energía. Por ejemplo, aunque el concepto es entrópico, es de entropía, vamos a hablar de energía porque se va a entender mejor. La naturaleza no va a coger unos ladrillos y construir una pared. El motivo es la entropía, pero seguirme con lo de la energía. Porque para eso requeriría un aporte de energía. ¿Por qué? Porque los ladrillos que están aquí puestos aquí arriba tienen una energía potencial que no tienen cuando está en el suelo. Entonces la naturaleza, una pared que tiene energía, su ladrillo tiene energía, en cuanto pueda, pasa a un nivel menos energético. Alguien, un albañil, tendría que aportar energía y colocar el ladrillo. ¿De acuerdo? Entonces la naturaleza tiende a la mínima energía. Vale, pues ahora vamos a inventarnos una naturaleza al revés, porque si no el símil no me cuadra, ya sé que os voy a marear. Supongamos que una naturaleza distinta tuviese predilección por las paredes y le gustase hacer paredes. La única forma en la cual
podría hacer eso una naturaleza. Esto es una pared vista de canto. La única forma en que la naturaleza podría conseguir que de forma natural se formase una pared, un muro, es que esto tuviera menos energía que los ladrillos colocados aquí en el suelo amontonados. Claro, uno dice, ¿eso cómo es posible? Eso es imposible, porque sabemos que cuanto más altura es, más energía potencial tiene. Vale, pues aparquemos eso un momentito, ¿vale? Retomo, ¿os acordáis de Einstein? Einstein nos dice que la energía es una forma de materia y que la materia es una forma de energía. ¿Os acordáis de la famosa fórmula? Luego, yo puedo convertir materia en energía pura. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Vale, pues imaginaos por un momento, que estos ladrillos, que tienen una masa, cuando se colocan en la pared, pasan a tener menos masa. Es decir, este ladrillo pesa 100 gramos, y cuando se pone en la pared, el ladrillo no ha cambiado de forma, no ha cambiado nada, pero pasa a tener 99 gramos. Aquí habría menos masa que aquí. Si hay menos masa, tiene menos energía. Con lo cual la naturaleza sí que podría hacer esto, podría construir una pared, porque la pared tiene menos energía que esos componentes. Ya sé que os he hecho la cabeza un poco así. ¿Qué ocurre en la naturaleza? En la naturaleza ocurre esto mismo. Yo tengo, por ejemplo, 2 protones y 2 neutrones. ¿Vale? 2 protones y 2 neutrones. Venga, vamos con los coloricos, que los niños lo entendemos mejor con coloricos. 2 protones más 2 neutrones. La naturaleza nada más puede, lo de nada más puede algún día lo explicaré, es decir, esto no se cae, pero al momento puede caer. Esto solo no va a subir, ¿vale? En cuanto puedes, cuando las condiciones son favorables. Vale, pues hay una reacción nuclear en la que 2 protones y 2 neutrones se juntan en un elemento, no voy a poner el nombre ahora. ¿Cuántos protones hay aquí? 2. 2. ¿Cuántos nucleones? Protones más neutrones. 2. ¿Cuántos nucleones? 2 más 2, porque has dicho 2. 2 más 2. ¿Verdad? Si son los protones y los neutrones. ¿Cuánto da? 4. 4. Bueno, pues esto se llama helio, ¿vale? Te juro que lo había entendido, ¿eh? Vale. Esto se llama helio. Bueno, pues esto es una reacción nuclear que ocurre de forma natural. Esto es lo que está ocurriendo, no así exactamente, pero en el Sol. Toda la energía que sale del Sol sale de una reacción nuclear. Vamos a ver si la naturaleza es capaz de coger 2 protones y 2 neutrones y formar un átomo de helio que encima sale disparado, ¿vale? Es porque esto tiene menos energía que esto. Sería el caso de los ladrillos. Aquí lo que está ocurriendo es que los 2 protones y los 2 neutrones, cuando mido aquí su masa, aquí tiene más masa que cuando está en forma de paquetito. Esa pequeñísima diferencia de masa se convierte en energía. Toda la energía que emite el Sol viene de esas pequeñas diferencias de masa en ciertas reacciones nucleares. Con lo cual, los átomos son estables porque su masa es menor que los componentes que tienen. Es decir, eso que aquí os ha sonado muy alucinante, es lo que ocurre en realidad. Es decir, el constructor de átomos, el constructor de paredes, coge los miembros, coge protones y neutrones, y cuando forma el muro, cuando forma el átomo, el muro tiene menos masa que los componentes. El helio tiene menos masa que sus componentes. Lo cual tiene menos energía. ¿Vale? Con lo cual, de forma natural, en cuanto pueda, va a formar esos átomos. ¿De acuerdo? Claro, si yo quiero ver qué átomos son estables, cuál es la estabilidad de los átomos, hay una gráfica muy chula que debéis conocer, y es la siguiente. Aquí da igual número atómico o número másico, es decir, los átomos que son. Y aquí lo que voy a hacer es la energía de enlace. La energía de enlace es la energía que se libera cuando se forma a partir de sus componentes. Es decir, el helio. El helio se compone de 2 protones y 2 neutrones. Pues cuando yo cojo 2 protones y 2 neutrones y formo helio, se libera energía. Esa energía se llama energía de enlace. Energía de enlace. ¿Vale? Hay otras energías que es coger carbono e hidrógeno y formar otro elemento. Vale. ¿No sería justo, por ejemplo, comparar el helio, que se compone de 4 elementos,
con el uranio, que se compone de 238. Para comparar, si aquí estoy trabajando con 4 particulitas y en el uranio 238, lo equilibrado para comparar es dividir por el número de partículas que tengo. Eso se llama energía de enlace partido por nucleón, ¿vale? Digamos que me da la energía que se emite cuando se forma eso, que es lo mismo que la energía que yo tendría que aportar para romperlo. Por tanto, cuanto más energía tenga, más estable es, ¿vale? Bueno, pues cuando yo pinto aquí los elementos de la naturaleza, me encuentro esto, que la gráfica someramente es así. Exageradamente, y luego tiene picos y demás. ¿Eso qué significa? Que los átomos ligeros, los que tienen una pequeña, los átomos ligeros, son menos estables que los átomos intermedios, pero los átomos muy pesados también son menos estables. Es decir, los átomos más estables son los intermedios, que corresponden a ciertos isótopos del hierro, del plomo. Átomos más pesados como el uranio son menos estables. Como son menos estables, ¿qué hará la naturaleza? En cuanto pueda, romperá un uranio, no en sus componentes, en 2 trozos que son más estables y emitirá la energía. ¿Qué energía emitirá? Esta diferencia de nivel. Cuanto más alto, más estable. Bueno, pues esta diferencia sería la que emite. Esta reacción nuclear se llama fisión. Y es lo que pasa en una bomba atómica. En una bomba atómica se rompe el uranio en 2 trozos intermedios y se libera esta energía. Ahora, comparativamente, si yo cojo 2 átomos ligeros y lo convierto en uno intermedio, esta es la energía que se libera. ¿Veis la diferencia? Esto es una reacción de fusión y es lo que ocurre en una bomba de hidrógeno o lo que está haciendo el Sol. El Sol está haciendo esto. Coge átomos ligeros, hidrógeno, helio, y forma otros átomos intermedios. Y esta es la curva de estabilidad que necesito para entender los procesos de fisión y de fusión. ¿De acuerdo? La naturaleza, siempre que pueda, va a intentar acabar en estos. Y ahora, si hubiera más gente, o dejara más tiempo, alguien me preguntaría, si lo más estable es esto y la naturaleza tiende a ir hasta ahí, ¿cómo se han formado estos átomos? Pues estos átomos se han formado en las supernovas. Cuando una estrella muere, nuestra estrella, por ejemplo, bueno, nuestra estrella es de segunda generación. ¿Por qué sabemos que es de segunda generación? Porque precisamente tiene átomos pesados. Una estrella virgencita, jovencita, está todo el rato quemando hidrógeno, helio y tal, y llega un momento en que explota y se convierte en una supernova. En ese momento se libera tanta energía que sobra. Esa energía se utiliza para formar los átomos pesados, que salen por ahí disparados y acaban formando planetas. Nuestro planeta viene de la muerte de otra estrella, porque si no, nuestro planeta no habría ningún elemento por encima del hierro y del plomo. Todos los átomos pesados vienen porque somos restos del cadáver de una estrella. Estos se forman en ese momento. El resto del tiempo, la naturaleza va a intentar llegar a la situación intermedia. ¿Vale? Simplemente una pincelada para terminar. Aquí la gráfica, que la he hecho muy simple, en realidad una gráfica tendría aquí una serie de picos que lo que me viene a decir es que en realidad en el núcleo, que os lo he pintado como bolitas, protones y neutrones, en realidad es como, ¿os acordáis del átomo de Bohr que hemos visto en otro vídeo, que hay niveles? Sí. Pues esos protones y neutrones, por ahora, porque luego ya no existirán, se mueven también a diferentes niveles. Y entonces un núcleo, igual que un átomo puede estar excitado y luego emitir fotones, un núcleo puede estar excitado, esos protones y neutrones, y desexcitarse y también emitir luz. Eso lo veremos en radiactividad. Ya tenemos la idea de lo que es el núcleo, porque es estable, y la cuestión de energías. En próximos vídeos veremos más cositas. Pero sube al Einstein porque le hubiese gustado estar ahí. Ay, pobrecito mío. Escuchando. Y el elefante. El elefante. Esto es de probabilidad. Es igual. Vale. Ya está. Ya está.